Bien, buenos días. En este video voy a contar un poco cómo fue mi experiencia en el WOBI on Leadership que se realizó el 5 y 6 de diciembre en Medellín del año 2017, al cual tuve la fortuna de poder asistir, cuyo, enfoque era el tema del liderazgo. Y el liderazgo se conectó mucho con el concepto de propósito. El WOBI on Leadership es un formato de la plataforma de la marca WOBI, que es World of Business Ideas, en el cual se llevan 8 conferencistas, expertos o gurús a presentar su conocimiento a las personas asistentes al evento. Y pues yo tuve la fortuna de asistir gracias a que soy funcionario de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, y pues este video y la presentación son mi manera de agradecerlo, compartiendo el conocimiento para que más de mis compañeros puedan acceder a esta información tan valiosa y en ocasiones tan reveladora a la que pude acceder. Listo, como decía, tuvo un gran enfoque hacia el propósito, y aquí hay algunos copies que ellos planteaban en todas las piezas publicitarias. ¿Qué es el propósito? Es el porqué detrás de todo lo que hace tu organización. Es esa conexión profunda que generas con tus clientes. Es esa motivación que lleva al equipo de trabajo a realizar el máximo esfuerzo. Es esa fuerza que impulsa a la innovación y a la creatividad. Bien, es como el por qué hacemos las cosas. Y nos planteaban inicialmente cuál es tu propósito como líder y cuál es el propósito de tu organización. O sea, que debe haber un propósito personal y un propósito organizacional que se comparta en toda la empresa. Estos fueron los speakers que estuvieron acompañándonos. Fueron 8 en total. Estuvo Tom Peters, estuvo Mario Alonso Puig de España, estuvo Peter Docker, estuvo Jason Aristizábal, que fue quien ganó el premio Héroe CNN, estuvo Felipe Gómez, estuvo Magnus Schiving de Lazy Town, estuvo Todd Davis y estuvo Irene Villa de España también. ¿Listo? Entonces voy a dividir esto en 2 videos para que no queden muy largos ni muy densos, y lo que voy a hacer básicamente es compartir lo que más me llamó la atención de lo que contaba cada uno de estos speakers. Y nada, pues de eso se trata. Entonces voy a empezar hablando de Peter Docker, que fue quien abrió el evento. La charla de él se llamó El Poder del Porqué, era aproximadamente 1 hora con cada uno de ellos, y pues fue revelador en muchas ocasiones. Entonces la charla de él se llamaba El Poder del Porqué. Él es coautor del libro Finding Your Why, que es un libro cuyo otro coautor es Simon Sinek, que es muy reconocido por ser quien empezó a hablar del círculo dorado, de hablar del por qué, el cómo y el qué. Entonces pues Peter es de toda esa escuela. Entonces, en ese orden de ideas, Peter empezó contando una historia de cuando él estaba viajando en una ocasión y se le sentó alguien al lado y le empezó a hablar de lo muy feliz que estaba de trabajar en su empresa. Entonces Peter estaba ese día como un poquito, ácido. Entonces le dijo al señor: bueno, sí, ¿qué? Sí, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué logran con su organización? Entonces el señor que le estaba contando la historia, Steve, seguía muy desde lo técnico. Entonces ya Peter estaba un poco cansado de escucharlo y le dijo: bueno, mire, Steve, debe haber algo que te haga sentir apasionado por lo que haces. Entonces Steve se quedó callado un momento, se olvidó de lo técnico, de las grandes maquinarias que tenían, y le dijo lo que Peter estaba esperando escuchar. Y le dijo que lo que a él lo apasionaba era que en su compañía, una siderúrgica, o sea, que trabajan con acero, lo que lo hacía sentir apasionado era que usaban los recursos del mundo de una manera responsable, y que por eso era que trabajaba en esa compañía. Entonces ahí es donde está el porqué, es donde está su propósito personal y cómo se alineaba con el propósito de la organización. Bien, entonces ahí ya Peter nos dejaba una primera pregunta: ¿cuál es el significado de lo que haces? Y después nos habló del círculo dorado, que ya algunos lo conocemos, pero no está de más pues analizarlo.
Entonces, y conectándonos un poco con lo de Simon Sinek, él plantea que cuando usted va a contar o explicar algo, debe empezar por el porqué, la razón por la cual usted hace las cosas, luego explique cómo las hace y finalmente diga usted qué hace. Y normalmente uno lo que hace es empezar contando el yo qué hago, luego cómo lo hago y al final, si me queda tiempo, cuento el porqué. Entonces esto lo que plantea es una reestructuración de cómo contar nuestras historias al interior de las organizaciones. Entonces hay que empezar contando primero el por qué, luego el cómo y luego el qué. Entonces él ponía el ejemplo con Apple. Entonces, bueno, Apple ¿qué hace? Computadoras y equipos electrónicos. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien diseñados y fáciles de usar. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hace diferentes. ¿Listo? Y luego se iba para el otro extremo, que era usando la estructura que plantea él y Simon Sinek. Y es porque lo hacemos, porque creemos en pensar diferente. ¿Cómo lo hacemos? Productos bellamente diseñados, y lo que hacemos es que fabricamos computadores. ¿Listo? Y ahí simplemente cambiamos la estructura del discurso y pues ciertamente es mucho más enganchador con el público. Y pues de esa manera las personas se enganchan con el significado de lo que hacemos. Y esto pues hace que, digamos, hace unos años se vendieran 580 iPhones por minuto cuando se hizo el lanzamiento de estos equipos. Bueno, entonces aquí hay algunas frases que él planteaba en la charla que me parece interesante, digamos, compartirlas. Entonces él dice: contrata personas que crean en lo que crees. Véndele a aquellos que crean en lo que crees. Sí, eso es muy importante, porque muchas veces en las contrataciones hay una, digamos, pues se dan inconformidades o se dan diferencias que en lugar de aportar destruyen. Entonces ahí hay que estar muy claro al momento de adquirir personal, o más bien de contratar personal, entender cuáles son sus motivaciones y cuál es su propósito personal y ver cómo se alinea con el propósito de la organización. ¿Listo? Y también cuando dicen que véndele a aquellos que crean en lo que crees, se refiere a que en la actualidad muchas veces las personas están más preocupadas en entender el porqué, el propósito de las organizaciones para tomar la decisión de compra. Es decir, que más allá del producto están prestando la atención al propósito de las empresas, que es donde va el siguiente globito que está en la parte de abajo, donde dice que la gente compra el por qué lo haces y cada vez menos lo que haces. ¿Listo? Y finalmente nos dice que lealtad es cuando las personas o clientes están dispuestos a sacrificar tiempo y dinero por adquirir lo que les ofreces. Él también plantea una estructura de propósito. Entonces dice que cuando una empresa plantea el propósito, primero se habla de una contribución, se utiliza un conector para y finalmente se pone un impacto. La contribución lo traté de convertir como en una pregunta que sería ¿qué estamos tratando de hacer por el mundo? Esa es nuestra contribución. Para, que ese sería el impacto, algo a nivel de resultados, y ese para lo podríamos responder con esta pregunta: ¿qué diferencia o diferencias queremos hacer en las vidas de las personas intervenidas? Y él ponía este ejemplo: innovar implacablemente para crear oportunidades para todos. ¿Listo? Investigando un poquito este tema de propósito, me di cuenta que también preguntas detonantes para encontrar el propósito son entre las preguntas, una que me enganchó mucho fue esta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces la respuesta, para facilitar las cosas a los equipos, es que empiece con ¿por qué queremos? ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿O qué queremos lograr con lo que hacemos? Bien, entonces miren que podríamos conectar porque queremos innovar implacablemente para crear oportunidades para todos. Y en esa búsqueda también encontré algunos ejemplos que son los que vienen a continuación. Entonces aquí hay algunas empresas que plantean sus propósitos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces Sony dice, miren que si lo conectamos con, digamos, con ese activador que puse más arriba, pues podríamos ver un poco más fácil que fluyera algo de este estilo. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos?
porque queremos experimentar la alegría de promover y aplicar la tecnología para el beneficio público. Entonces miren que ahí se usó el para. De la Care Corporation. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos ayudar a que las personas con discapacidad mental desarrollen plenamente su potencial. ¿Listo? Hay más ejemplos que fueron tomados de la página que estaba más abajo. Peter nos habla también de 5 principios claves. Por acá tengo unas notas relacionadas con esos 5 principios. Por aquí están. Entonces pues ya vimos la importancia de empezar con el por qué, porque de esta manera pues podemos lograr una mayor conexión con la gente. De hecho sabemos que la primera pregunta que hacen los niños cuando están pequeños es el porqué de todo, y si preguntan muchas veces por qué, van a llegar a cosas digamos más espirituales. ¿Listo? Luego Peter nos habla del pensamiento derecha a izquierda. Entonces él plantea lo siguiente: normalmente cuando tenemos un problema pensamos en el pasado y tratamos de resolverlo con lo que ya conocemos. Eso es pensamiento de izquierda a derecha, y está bien utilizarlo. El asunto es que este tipo de pensamiento lleva a cambios incrementales. Entonces él planteaba, bueno, ¿y qué pasa si no hay pasado? Si es un problema completamente nuevo para la organización o para la persona. Entonces es cuando se debe aplicar el pensamiento de derecha a izquierda, o cuando nos toca recurrir a él. Lo que planteaba también era que tratáramos de poner un poco más de pensamiento de derecha a izquierda a los problemas, así supiéramos o así tuviéramos antecedentes de cómo solucionarlos. Entonces lo que dice es, ok, entonces vamos a pensar de derecha a izquierda. Es un poquito de pararse en el futuro, inspirarse en el propósito y dividir ese gran problema en problemas más pequeños, pensando en lo que se puede llegar a lograr considerando el propósito. ¿Listo? Entonces él hablaba ahí de algo que llama una bodega de posibilidades, que básicamente es descomponer el problema en problemas más pequeños, inspirándose en el futuro de lo que quiere lograr y partiendo del propósito. ¿Listo? Después nos habló de liderazgo adaptativo y pues seguía con el tema de qué pasa cuando no conozco el problema, no tengo antecedentes en mi cabeza, o si soy el primero que está pensando en resolverlo. Entonces lo que decía es que lo primero es que hay que aceptar que no sabemos qué hacer, aceptar que no tenemos o no conocemos la respuesta. Y cuando se está trabajando con el equipo, entonces es fundamental empezar hablando por ese futuro y ese propósito. Entonces él hablaba de algo como esto: aunque no tengo la respuesta o no la conozco, voy a contarles de la razón por la cual tenemos que resolverlo. ¿Sí? Cuando uno habla de la razón, pues está conectándose mucho con el propósito. Entonces les está diciendo por qué tenemos que resolver esa situación, qué va a pasar y qué no va a pasar si la resolvemos. ¿Listo? Y finalmente hablaba de empoderar y no delegar, porque cuando se delega se dan instrucciones muy específicas, ¿sí? Y también mencionaba que delegar es viable cuando se presenta un problema técnico. Cuando el problema no es técnico, cuando se trata de un desafío adaptativo, cuando es necesario liderazgo adaptativo, entonces es necesario empoderar. Y en el empoderamiento, digamos que el enfoque es un poco más hacia el resultado y confiar en las personas, en el equipo de trabajo. Luego está ser y hacer, que es básicamente hacer una serie de cuestionamientos internos, de preguntarnos quiénes somos, cómo nos vemos y cómo nos ve la gente. Y en el hacer, lo que planteaba es que el hacer lo puede hacer cualquiera, las funciones las puede hacer cualquiera, que la diferencia radica en las personas, en el ser. La gente olvida lo que dices, pero no lo que les hace sentir. Finalmente hablaba del relacionamiento, que es fundamental,
de conocer personas, de entender personas, de ir un poco más allá en esas motivaciones que tienen y en lo que están en la capacidad de hacer. ¿Listo? Ese fue Peter Drucker con su charla. Después de eso apareció el alcalde de Medellín y pues nos dejó ahí una pregunta interesante para cuando tuviéramos dilemas existenciales. Y es básicamente, tu niño de 10 es que cuando tengamos una situación donde no sepamos qué hacer o donde tengamos alternativas, digamos conflictivas, que nos preguntemos si su niño de 10 años se sentiría orgulloso de lo que haces, ¿sí? O sea, que nos devolvamos en el tiempo un poco y pensemos en si yo cuando tenía 10 años me sentiría orgulloso de lo que estoy haciendo o de lo que voy a hacer, y a partir de allí replantear cosas. Después de esto estuvimos con Mario Alonso Puig, que él es un cirujano. Perdón, yo aquí voy a mirar un poquito la hoja de vida de Mario Alonso en la agenda, porque él es médico, cirujano y experto en motivación, creatividad y comunicación, y su charla se llamaba Neuroliderazgo y Creatividad. Entonces pues hizo un acercamiento muy interesante con su charla, hablando un poco de neurociencias y otras cosas. Entonces empezó diciéndonos, ok, tomen la posición del viaje de sus vidas. Entonces cada persona lo asumió de una manera distinta, y esa fue la antesala para lo que continuó, que nos explicó, y me pareció muy interesante también porque tenía un fundamento médico y científico. Entonces decía que cuando una persona adopta una postura gacha, de hecho él utilizaba esa palabra gacha, se empieza a generar cortisona. Y según un estudio realizado con ejecutivos de Harvard, los hombres con menor nivel de testosterona y mayor nivel de cortisona demostraban ser menos propensos a servir en posiciones de liderazgo, ¿sí? Es decir, que cuando una persona asume esa postura, le cuesta trabajo liderar. Por otro lado, cuando uno asume la postura que debería tener, que debería asumir, se empiezan a producir testosterona y feromonas, y él hacía pues ahí chistes frente a que uno parecía inclusive un poquito altivo, con los hombros altos, la cabeza alta, pero que esto efectivamente ayudaba de una manera biológica, inclusive un poco química, a que emergiera con mayor facilidad el líder. ¿Listo? Aquí pues algunas frases de Mario que me gustaron. No estás por el aplauso, estás por el servicio. Abraza lo que ha sucedido o has elegido, así no te guste, y la aceptación es la base de la transformación. Y aquí más de Mario. Dice que las mejores oportunidades pueden venir en papel higiénico. De hecho, él nos contó una historia donde le entregaban dentro de papel periódico un baúl muy viejo, y dentro del baúl había dinero de un paciente al cual había logrado aliviar y que estaba muy agradecido, pero casualmente le pagó de esa manera. Entonces él, cuando vio el papel higiénico y pues esta envoltura, se molestó mucho. Bueno, y ahí se conecta también con la que está más abajito, que dice: fíate más de la curiosidad que del juicio. Si él se hubiera dejado llevar por el juicio, hubiera simplemente botado en la basura eso que le entregaron, ese papel higiénico, ese papel periódico, perdón. Pero simplemente se preguntó, bueno, ¿y qué puede venir allí adentro? Entonces abrió el periódico y se encontró un baúl viejo, baúl pequeño viejo, y volvió a decir, ¿pero esto para qué? Es una falta de respeto. Pero se siguió dejando llevar por la curiosidad y abrió el baúl, y fue cuando encontró unos rollitos de dinero que realmente le estaban pagando mucho más de lo que él cobraba por la consulta y por el tratamiento que le dio a esta persona. Bien, entonces ahí digamos que de fondo queda esas dos reflexiones. Que bueno, nos decía que abrazáramos lo que ha sucedido o hemos elegido, así no nos guste, porque finalmente tenemos que vivir con eso, y nos invitaba a sonreír en todo momento. Y lo último que me gustó mucho fue que que es algo muy interesante, porque me llevó a pensar muchas cosas desde la innovación, y es que cuando hay una disrupción, algo muere.
¿sí? Cuando hay una disrupción siempre hay algo que muere. Muere una tendencia, muere una tecnología, muere una manera de hacer las cosas. Bien. Después de eso nos mostró un video que la verdad no lo pude encontrar en YouTube, donde muestran unas imágenes del Valle de la Muerte en California, donde es un ambiente casi marciano, hay muy poca vida. Entonces pues recordaban en el video, mostraban que curiosamente en 10 años llovió una vez en el Valle de la Muerte en California, y a los 2 meses el Valle de la Muerte se convirtió en el Valle de la Vida, surgieron unas flores, y resulta que debido a los vientos que pasan por acá, pues hay semillas en la mitad de las piedras, en la mitad del desierto, perdón, y cuando cayó el agua hizo que estas semillas crecieran y surgieran las flores. Entonces el Valle de la Muerte se volvió el Valle de la Vida en ese entonces, que es una zona desértica muy árida, donde se puede contar con los dedos de la mano la cantidad de veces que ha llovido. Entonces lo que decía ahí Mario es que el liderazgo es el que hace que la semilla que está dormida en cada uno de nosotros emerja, ¿sí? Cuando se lidera, se espera que ese liderazgo ayude a que las demás personas se muevan, a que se generen cambios transformacionales en todo el equipo de trabajo, que haya, como hablaba un poco antes, de la transformación. Y de hecho Tom Peters, del cual voy a hablar más adelante, dice que los líderes no crean seguidores sino más líderes, y ahí radica pues la magia de este Valle de la Muerte y las flores que resultaron en esa ocasión. Mario también nos habla de la excelencia. Entonces él dice que es un ciclo constante que inicia con conocernos mejor, luego con comprendernos mejor, superarnos y trascendernos. Bien. ¿Y esto hacia dónde va? Hacia el crecimiento personal, hacia la excelencia y hacia entender que todo empieza por uno mismo. Bien. Luego Mario nos dejó 4 retos para el día a día, para el liderazgo basado en el servicio. Entonces nos decía que tratáramos de aplicarlo todos los días, que a una persona a diario le diéramos una palabra de ánimo, a otra le diéramos un gesto de apoyo, a otra le mostráramos un acto de generosidad y a otro le mostráramos un acto, un momento de verdadera escucha, que eran nuestros 4 desafíos. Y aquí más frases de Mario que lo hacen a uno pensar, porque tienen mucha sabiduría de fondo, y es que el mundo real es más benevolente que el mundo mental. Sonríe de la vida aunque te cueste. El problema no está en la bomba atómica, lo está en el corazón, que es de Einstein. Y esta también me pareció, digamos, muy acertada, y es que la velocidad es irrelevante si vas en la dirección inadecuada. Y nos invitaba a detenernos en algunos momentos, a desacelerarnos y pensar un poco en el futuro y en el pasado, entender lo que estaba pasando en nuestra realidad. ¿Listo? Bueno, luego siguió Magnus Shiving, que es el creador de Lazy Town, es un programa infantil. Su charla se llamó El viaje de una misión personal a una marca global. Entonces Marcus nos contaba que el Lazy Town se refería sobre todo a una actitud I don't care, como no me importa. ¿Listo? Entonces él contaba que hacía un experimento cuando estaba conformando equipos de trabajo en otros países, y es que dejaba un vaso con agua sobre digamos la cisterna o la bomba del sanitario, del retrete. Dejaba un vaso con agua allí, y era una manera de evaluar quienes tenían una mayor actitud de servicio, porque él se quedaba fuera del baño esperando a ver quién salía del sanitario con el vaso con agua, porque digamos que esto dejaba ver la capacidad de su equipo de trabajo de ayudar a solucionar o ayudar a resolver algo relacionado con un error que se le había presentado a otra persona. Entonces quería saber quién estaba dispuesto a ponerse la camiseta para resolver el problema de otra persona.
¿Listo? Y eso es lo que le esperaba que pasara con los equipos de trabajo, que tomaran ese vaso y lo llevaran a la cocina, que preguntaran de quién era. Eso era todo lo que quería probar, y eso le ayudaba a ir identificando talentos cuando estaba en otros países o en otras ciudades diferentes de las propias. Aquí algunas frases de Marcus: la educación debe ayudar a dar confianza para dar nuevas ideas. Hoy las empresas tienen la necesidad de personas que sepan de todo, es decir, mientras más sepan las personas, mientras más conocimientos tengan, mientras más experiencia haya dentro de un equipo de trabajo, los resultados pueden llevarse a otro nivel. Y también, al ser él un líder de equipos, entonces él decía, al dar una instrucción debe ser lo más específico posible. Cuando creas que sea específico, vuélvelo aún más específico para que esté claro para todo el mundo. Finalmente nos dejaba esta frase de celebra el fracaso. ¿Listo? Entonces con eso terminamos esta primera parte del video, y pendientes de la próxima, que ya va a continuar. Y nuevamente muchas gracias a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas por haberme permitido asistir a este evento donde aprendí mucho. Y ya en la siguiente entrega nos vamos con Felipe Gómez, Tom Peters y más. Bien, hasta la próxima.